No hay nadie como Él. Amén. Es una bendición saludarle en esta mañana. Dios le bendiga. Estamos agradecidos con el Señor por este privilegio que Él nos da de estar en este lugar precioso, en este ambiente tan maravilloso. Amén. Ambiente de presencia, de unción del Espíritu Santo. Me gusta el diseño de esta casa, ¿ya? Porque es un diseño profético. Es un diseño bajado directamente del corazón de Dios. Y yo estoy seguro, porque el Señor nos ha puesto a trabajar en un ministerio profético también. Y yo estoy seguro que cuando sale del corazón de Dios, funciona. Cuando sale del corazón de Dios, trae propósitos eternos. Amén. Y por esa razón es que estamos acá. Estamos eternizando un momento en la presencia del Señor. Esto lo vamos a vivir nosotros allá en la eternidad. Amén. Así que acostumbrémonos, ¿verdad?, a vivir en esta presencia, en esta gloria del Señor, porque esto es un preámbulo a lo que vamos a vivir por toda la eternidad. Amén. Esta mañana, Dios bendiga al ministro, amén, y a los ministros y líderes de este ministerio. El Señor les bendiga. Esta mañana me acompaña mi esposa, amén. Me acompaña el pastor Oscar también, que es uno de los pastores también de nuestro ministerio. Y yo voy a dejar a mi esposa para que les salude. Amén. Para mí es una bendición. Tenemos 13 años de casados. Dios nos ha regalado un precioso matrimonio. Que lo diga ella. Gloria al Señor, que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. De verdad es un privilegio de parte del Señor el poder estar en este lugar. Y saben, hay una presencia del Señor tan preciosa. Yo estoy muy quebrantada en la presencia del Señor, la estoy sintiendo en este momento y yo creo que usted también, ¿verdad? Yo creo que eso es un regalo de parte de Dios, que cada vez que nos reunamos e invoquemos su nombre y busquemos su rostro, lo podamos encontrar. Amén. Él conoce la profundidad de nuestro corazón, la necesidad que pueda haber en nuestro corazón. Dice que el hombre ve lo que está fuera de él, ¿verdad? Pero el Señor conoce nuestro corazón. Yo los veo muy hermosos, muy lindos a todos, pero Dios realmente conoce lo que hay en su corazón y la necesidad que usted trae delante de Él. Pero dice su palabra que Él lo suple todo en todo. Así que Él está en este lugar y yo creo que Dios trae cosas lindas en este momento. Yo quiero dejarle el tiempo a mi esposo. Mi nombre es Lucky de López, y de verdad es un privilegio estar compartiendo con ustedes y saber que hemos sido lavados por la sangre preciosa de Cristo Jesús y que vale la pena buscarle y seguirle en medio de cualquier situación, porque Él va a sacar bandera por nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén, amén. Gloria al Señor. Yo siempre digo que siempre que mi esposa predica, yo me convierto. Dios nos ha bendecido impresionantemente. Nos dio una palabra hace algunos años en relación a nuestro matrimonio, a mi esposa. De igual manera, Dios nos ha regalado un ministerio a las naciones. Viajo mucho, en algunas veces mi esposa, y la palabra que yo he recibido, de igual manera Dios se la ha dado a mi esposa, de poder viajar y compartir. Ella ha tenido la bendición de estar también predicando en congresos, en actividades de mujeres en otros países. Hace algunos años el Señor nos lleva a trabajar en un ministerio profético, y estamos trabajando también en un ministerio de guerra. Le hablaba de los diseños, porque cuando hablé con mi hermano Pulido, me compartió alguna de las visiones que el Señor les ha revelado para estos últimos tiempos en este ministerio. Y inmediatamente hubo una afinación, una afinidad ahí, porque es lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Él nos ha enviado a hacer guerras continentales también. Hemos estado en varios países, y la orden que hemos recibido en estos últimos tiempos es que el Señor nos manda los 4 puntos cardinales de la tierra para ir a hacer guerra, cumpliendo un diseño, un propósito. Pero qué interesante es que de pronto nosotros somos un pequeño grupo dentro de miles de personas que Dios está levantando en muchas partes del mundo con el mismo sentir. Estamos haciendo guerra, estamos orando, estamos decretando, pero de igual manera la iglesia tiene que tener el diseño.
Porque ¿de qué sirve de pronto que estemos ministerios haciendo guerras, pero la iglesia local no está haciendo su trabajo? El remanente. Mientras estaba sentado ahí, el Señor me hablaba de ese remanente. Me hablaba del remanente fiel que recibe los diseños de parte de Dios. Dice la palabra que sus caminos notificó a Moisés, pero a los hijos de Israel le dio las obras. Esto significa que los diseños de Dios fueron revelados a Moisés. Y el pueblo simplemente miraba las obras. De primera mano los recibía Moisés. Entonces nosotros, la iglesia que está parada en la brecha, la iglesia que está dispuesta a recibir y a obedecer lo que Dios trae, es la iglesia que va a incursionar en estos últimos tiempos. Y cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando de estructura, estoy hablando de personas que reciben el poder y la unción del Espíritu Santo. Así que hoy quiero hablarles acerca de fe y vamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan capítulo 9. Hace 10 años el Señor nos dio un ministerio de milagros y nos llevó a orar por muchas personas viendo milagros creativos. ¿Cuántos han venido por un milagro esta mañana? Amén. Esta mañana el Señor te va a sanar. Anoche estuvimos orando en Sanarate, estuvimos ministrando anoche y Dios hizo tremendos milagros en ese lugar. Y hoy Dios quiere hacer milagros también. Las 4 columnas del ministerio de Jesús. Dice la palabra que Él predicaba, Él enseñaba, Él sanaba y liberaba. Eso se manifestaba en el ministerio de Jesús. Es lo mismo que nosotros estamos viviendo. Este es un evangelio práctico. ¿Está conmigo? Es un evangelio práctico. Usted no solamente viene a recibir, usted viene a recibir instrucciones para vivir lo que usted recibe y para ponerlo en práctica. Lo que hemos aprendido en relación al ministerio de milagros es que no solamente oramos para que una persona reciba un milagro, sino que la persona que recibe un milagro es empoderada con la unción y el don de poder orar para las otras personas y que reciban milagros. Porque esto no es exclusivamente para una persona, es para todos aquellos que estemos dispuestos a ser usados por Dios. Amén. Así que hoy vamos a ver una de las multiformes manifestaciones de Dios en este lugar. Evangelio de Juan capítulo 9, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús le dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve al estanque Siloé, que traducido es enviado. Y el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Quiero tomar este texto como una introducción a lo que vamos a ver en esta hora. Este pasaje, este milagro pone de manifiesto, si usted ve, ahí hay algunas notas, si usted la tiene por allí o está por acá proyectado. Este milagro pone de manifiesto todo un plan de Dios, no solamente para este hombre, sino también para nosotros. Porque no se trata simplemente de una circunstancia, sino del cumplimiento de un tiempo específico. Diga conmigo: el cumplimiento de un tiempo. Oiga esto, a mí este milagro me llama la atención, porque encierra varias cosas que hoy vamos a aprender, que voy a tratar de que juntos podamos aprender. Porque cada vez que Jesús sanaba a una persona, no era el simplemente hecho de que una persona recibiera un milagro, sino que detrás de ese milagro iba toda una enseñanza. Cuando aquellos hombres, dice la palabra, que tiraron la red y tomaron gran cantidad de peces, de tal manera que sus redes se rompían. Antes de ese milagro, Jesús prepara los corazones para que ellos pudieran recibir esa tremenda calidad de milagro. Entonces hay todo un proceso para que nosotros podamos recibir un milagro. No se trata de recibir, solamente se trata de recibir y saber qué es lo que Dios quiere o qué es lo que Dios está haciendo detrás de todo eso. Para mí un milagro son 30 segundos. Dame 30 segundos y Dios opera un milagro. Es tan práctico y Dios lo puede hacer así.
Pero un día el Señor me dijo, para ti son 30 segundos. Me dijo, para mí es una eternidad. Y le dije, Señor, explícame cómo es eso. Me dijo, un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces me dijo, un segundo tuyo es todo un tiempo que yo lo reduje, todo un tiempo, todo un proceso, y lo reduje a 30 segundos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros recibimos un milagro? Estamos viendo el aceleramiento de los tiempos en favor de nosotros. ¿Está conmigo en esta hora? Hay personas que un milagro les iba a llevar, o recibir una sanidad, quizás les iba a llevar un proceso de años. O probablemente el diagnóstico te iba a decir que ibas a vivir todo el tiempo con una enfermedad. Entonces viene el Señor y agarra todo ese tiempo, toma todo ese diagnóstico, amén, y lo reduce a 30 segundos de su gloria para hacer un milagro sobrenatural en nosotros. Amén. Mire lo que dice el versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Maestro, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y yo le puse ahí en el pequeño bosquejo que usted tiene, que la percepción humana ante la necesidad del ciego, ahí dice ante la necesidad del cielo, y vamos a usar los dos conceptos, del ciego y del cielo. Oiga esto, la gente regularmente está juzgando lo que ve, pero dice la palabra, mas el Señor conoce los corazones. La condición de este hombre inspiraba lástima. Este hombre dice que era un ciego de nacimiento. De pronto su vida de ciego lo había llevado a una condición tan terrible, tan tremenda, que cuando las personas lo miraban, inmediatamente sacaban una cuestión, lo cuestionaban. El tener esa enfermedad en ese tiempo significaba dos cosas. Uno, que esta persona hubiese caído en una maldición, él mismo, o que haya recibido una maldición generacional. Por esa razón es que los discípulos dicen, Maestro, ¿quién tiene la culpa? ¿La tiene él o la tienen sus padres? Están juzgando la condición de esta persona, pero no están viendo la necesidad. Por eso la percepción del hombre ante la necesidad de este ciego no es lo mismo que Dios mira. Por eso cuando usted y yo venimos a una intimidad, a una relación con Dios, comenzamos a ver con los ojos de Dios. Comenzamos a tener una percepción según la percepción del corazón de Dios. ¿Qué Dios diría? ¿Qué Dios haría? ¿Qué Jesús haría ante esta circunstancia? Era tanta la cuestión de ellos que se acercan donde Jesús y le dicen, Jesús, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y la respuesta es impresionante. Versículo 3. Oiga esto. Respondiendo Jesús le dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios, ¿qué dice? Se manifiesten en él. Oiga esto. Mientras otros miraban un problema, Jesús miraba el cumplimiento de un tiempo, el cumplimiento de una palabra, el cumplimiento de una promesa. No todos muchas veces vemos las cosas de la misma manera. Mire, ¿se recuerdan de aquel muchacho que se fue de la casa? Un padre tenía 2 hijos y el menor se fue de la casa. Y dice que aquel hombre se fue a vivir perdidamente, desperdició todo lo que tenía, sus bienes. Pero un día ese muchacho se arrepiente y dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Y él dice, me voy a levantar y voy a ir a la casa de mi papá. Y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este pasaje a mí me gusta mucho, porque dice la palabra que cuando el padre lo ve de lejos, mira qué interesante. Aquel hombre en su condición pecadora, en su condición de haberse alejado de la comunión con papá, eso lo había degradado de tal manera que el hombre no tenía fuerzas ni para levantarse. Pero él toma una decisión en su corazón. Y en medio de su situación terrible, este hombre dice, me levantaré e iré a la casa de mi papá. Porque el hombre decía, en la casa de mi padre, ¿cuántos jornaleros tienen abundancia de pan? Él estaba diciendo, en la casa de papá, el que menos tiene, tiene abundancia. ¿Aló? Diga conmigo, en la casa de papá,
El que menos tiene, tiene abundancia. Este muchacho lo sabía porque había salido de la casa de papá. Y él decía, allá en la casa de papá, los jornaleros tienen abundancia de pan. Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Entonces dice la palabra que el padre lo miró. Y lo miró de lejos. Y cuando el hombre se comienza a levantar y el padre lo ve de lejos, no fue el muchacho el que corrió, fue el padre el que corrió y se echó sobre él y lo abrazó. Entonces, cuando tú te determinas a levantarte, inmediatamente se genera una necesidad en el cielo. Por eso Jesús dice, me es necesario, se genera una necesidad en mí. Ustedes ven un problema, yo veo el cumplimiento de un tiempo y de un propósito de parte de Dios. Denle fuerte ese aplauso al Señor en esta hora. Oiga esto. No es que pecó ni que hayan pecado sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Diga conmigo, hay muchas obras. Wow. Jesús venía cargado de obras. Y lo que Jesús estaba esperando era una oportunidad de poner de manifiesto las obras que su padre le había encomendado. Diga conmigo, yo soy una de esas obras. Por eso cada vez que nosotros tenemos una necesidad y clamamos a Él, las obras de mi Padre se manifiestan. Nosotros somos una de esas obras. Mire, Jesús dice, ustedes están viendo un problema, yo vengo cargado de obras. No es que haya pecado, miren, no cuestionen si fue su papá o fue él. Hay una obra que hay que poner de manifiesto en este lugar. Yo no sé cuántos han venido necesitados a esta casa. Amén. Aquí está papá que pone de manifiesta sus obras. Por eso cada vez que tú vienes a la casa de papá, tú te vas cargado con la respuesta de parte de Dios para tu vida. Aleluya. Versículo 4. Me es necesario hacer, ¿qué dice? Las obras. Qué impresionante. Me es necesario. Este muchacho que regresa a la casa y que el padre se tira y lo abraza, dice que en la casa estaba el hijo mayor. Y de pronto el padre dijo, vamos a hacer una fiesta. Vamos a hacer una pachanga. Vamos a matar un becerro gordo. Vamos a darle el mejor vestido. Le vamos a poner su calzado nuevo. Un anillo de autoridad en su mano. Y que comience la fiesta. Y comienza la fiesta. El hijo mayor estaba fuera de la casa. Diga conmigo, fuera de la casa. Oiga, el que se quedó estaba más lejos del que se había ido. Porque se quedó, pero estaba fuera de la casa. ¿De qué le servía a él quedarse y estar fuera de la casa? Un día estaba orando y de pronto le digo a mi esposa, le digo, mira, Dios me dio una revelación acerca del hijo pródigo. Y le digo, y me dice, ¿y qué pasó? Y el Señor me habla que el hijo pródigo es la iglesia e Israel. La iglesia se fue un día, pero arrepentida regresa. Israel se queda y no conoce el tiempo de su visitación. Y entonces aquel hijo mayor que estaba en la casa, fuera de la casa, dice que se acerca y se da cuenta que allá hay fiesta, allá adentro hay fiesta. Entonces mandó a llamar a uno de los criados, de los que estaban ahí, y le dice, ¿y qué pasó? ¿Qué? ¿Se volvió loco mi papá? Oigo que allá hay una fiesta. Oiga, este hombre sabía que a papá le gustaban las fiestas. Sin embargo, se las estaba perdiendo todas. Israel se está perdiendo todos los eventos simplemente porque se alejó de la casa. Y oiga esto. Y entonces llamó a uno de los criados y le dice, ¿y qué está pasando? Y le dice, es que tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar un becerro gordo por haberle encontrado bueno y sano. Y dice la palabra que aquel muchacho se enojó. Entonces cuando tú te alejas de la casa, te pierdes los eventos y no vas a entender lo que Dios está haciendo dentro de la casa. Por eso el apóstol Pablo decía que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, porque no la entienden.
Y entonces estamos pensando, ¿y ahora qué se le irá a ocurrir al ministro? ¿Y ahora qué irá a pasar? ¿Y con qué nos van a salir ahora? Porque no estás dentro de la casa, no eres conocedor de los eventos del Padre. Estar dentro de la casa es estar sometido bajo la voluntad soberana de Dios. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y en ese pasaje al final dice, cuando el padre confronta a este muchacho, que le dice que lo rogó, le decía, ven hombre, entra al gozo de tu Señor. Si esta fiesta no es solo para él, es para ti también. Y dice que aquel muchacho no quería entrar. Por tanto dice que el padre lo rogaba, y aquel muchacho molesto le dice, mira cuántos años yo te he servido. Para tu hijo que gastó tus bienes con rameras, has hecho matar un becerro gordo, y a mí ni siquiera un mi cabrito me das para gozarme con mis amigos. Y el padre le dijo, hijo, todas mis cosas son tuyas. Si tú no has querido comerte tu becerrito gordo, es porque no has querido. Pero todas mis cosas son tuyas. Y aquí viene la palabra, pero me era necesario. Se generó una necesidad en mí, porque tu hermano lo había perdido y lo hemos hallado. Y era tiempo de celebrar y de hacer una fiesta impresionante. Tu necesidad genera fiesta en el corazón de Dios. Por eso me gustó la equivocación acá, que la percepción humana ante la necesidad del cielo. Porque nosotros lo vemos de una forma y Dios lo está viendo de otra forma. Para nosotros es un problema, para Dios es una pachanga, es una fiesta. Qué interesante es conocer los tiempos de Dios. Voy a seguir. Versículo 6. Mira, el 4, me era necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto, ¿qué dice? Que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Mira, Jesús le estaba diciendo, hay un tiempo y yo quiero aprovechar ese tiempo. Entre tanto que el día dura. Jesús les estaba diciendo, estamos caminando justo en el día. ¿Cuál día? El día de Dios. Diga conmigo, este es el día de Dios para mí. Entre tanto que este día dure, tú vas a ver constantemente la gloria del Señor. Entre tanto que este día dure, todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es en este día, dele fuerte ese aplauso al Señor. Es en este día. Porque pronto va a venir la noche cuando nadie va a poder trabajar. Entonces aprovecha el día de Dios. Aprovecha el tiempo de Dios. Este es el día de Dios para Casa Josué. Este es el día de Dios para tu familia. Este es el día de Dios para tus hijos. Por eso, en este día, en la jornada de este día, haz todo lo que venga a tu mano para hacer y hazlo para Dios. Es en el día de Dios cuando tu empresa va a funcionar. Está conmigo en esta hora. Es en el día de Dios cuando tu matrimonio funciona. Es en el día de Dios, aprovecha el día de Dios. Este es el día. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y aquí vemos una multiforme manera de Dios de poder operar un milagro. No es una sola forma, hay muchas formas. Yo me pongo a pensar, ¿qué necesidad tenía el ciego? Aparte de estar ciego, tener todavía lodo en los ojos. Y encima de eso escuchar una voz que le decía, ve al estanque Siloé y te lavas. Oiga, este hombre no miraba, diga conmigo, no miraba. Pero el hombre escuchaba, ¿cierto? Entonces la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Cuando tú escuchas la palabra, esa palabra genera fe en ti. Y te va a llevar a la dirección exacta a donde Dios te está mandando. No porque tú mires, sino porque tú escuchas. Y tú escuchaste una palabra que te direcciona y te lleva al lugar exacto donde Dios quiere operar el milagro. Mire al hermano que está al lado suyo, dígale, esto se está poniendo bueno.
Ahora usted contéstele y dígale, pero se va a poner mejor. Oiga esto. Yo no sé cuántos vinieron a casa Josué este día direccionados por una palabra de parte de Dios. Porque si tú estás aquí por una palabra que recibiste de Dios, prepárate porque lo que viene después de eso es un milagro. Aquel hombre llega al estanque Siloé, llega a la casa Josué, le dice, ve allá y ahí te lavas. El Señor estaba obrando en esta persona obediencia. La fe y la obediencia van de la mano. La fe, la obediencia y la santidad van de la mano. No podemos separar a la fe de la santidad y de la obediencia. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Esto va relacionado, tu fe, tu obediencia. Va relacionado también. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender el plan perfecto de Dios en nuestra vida. Oiga esto, este hombre no estaba pidiendo un milagro. No era como Bartimeo que se puso a gritar Jesús. Este hombre sencillamente estaba viviendo una circunstancia. Por eso yo conozco en mi vida circunstancias que traen la gloria de Dios. Porque en medio de una circunstancia tú estás pensando en tu problema, no estás pensando en Dios. Pero es ahí en medio de esa circunstancia, justo cuando tú te encuentras con Jesús. Y Jesús viene cargado de obras, está conmigo en esta hora. Y Jesús ve tu circunstancia, en tu circunstancia, ve la oportunidad de poder hacer una de las tantas obras que Él quiere hacer. Así que gloria a Dios por tu circunstancia. Porque eso provoca la gloria del Señor. Eso trae la gloria del Señor. Oiga esto. Versículo 7. Le dice a aquel hombre, ve al estanque Siloé y te lavas. Y el hombre fue, ¿y qué dice la palabra? Se lavó y regresó viendo. Oiga, ese milagro no solamente produjo en él el recibir algo de parte de Dios, sino que también trajo un beneficio para los otros. Porque lo que Dios hace en tu vida, lo está haciendo para que se proyecte hacia los demás. Usted y yo venimos a la casa del Señor. Venimos a escuchar la palabra. Venimos a recibir una enseñanza. Venimos a ser enseñados, doctrinados por la palabra del Señor. Pero eso no es para nosotros. Nosotros lo recibimos el efecto de esa palabra, pero también nosotros tenemos que impactar a las otras personas con lo que nosotros recibimos de parte de Dios. Porque la gente te ve y te conoce. Entonces, en el versículo 8 dice, entonces los vecinos, diga conmigo los vecinos. Dígale al hermano, tenían que entrar los vecinos en este asunto. O dígame, hermano, deje tranquilo a los vecinos. Entonces los vecinos, los que lo conocían, los que antes lo habían visto que era ciego, decían, ¿no es este que se sentaba y mendigaba? Diga conmigo, lo conocían. La gente te conoce. ¿Sabe a qué hora sales de tu casa? ¿Sabe a qué horas entras? ¿Conocen los gritos que pegas cuando entras? Hello. Ahí está el vecino diciendo, ahorita va a gritar el perro. El perrito, ¿verdad? Los vecinos te conocen. Saben lo que tú haces. Dice que la gente lo conocía y cuando lo vieron que no estaba ciego, decían, ¿no era este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Otros decían, a él se parece. Pero él decía, yo soy. Entonces, el impacto del milagro que usted y yo recibimos de venir direccionados por una palabra a la casa Josué, lo van a recibir también nuestros vecinos, porque ellos nos conocen. Esa era una labor que la iglesia primitiva la hacía con un impacto impresionante.
Porque dice la palabra que tenían favor con todo el pueblo. Tenían las cosas en común. Todo el pueblo, la gente sabía que ahí había un grupo de siervos, de hombres de Dios que se reunían y que la gloria del Señor caía sobre sus vidas. Pero no solo en ese lugar, se reflejaba donde quiera que ellos iban. Los vecinos decían, no es él. Otros decían, a él se parece. Y él decía, ya, tranquilos, soy yo. Y entonces le dijeron, oiga esto, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Versículo 10. Respondiendo él le dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos. Oiga bien, note bien esto. Aquel hombre que se llama Jesús. Y me dijo, ve al estanque y te lavas. Y fui, obedecí, me lavé y recibí la vista. Y entonces le dijeron, ¿y dónde está? Y él dijo, pues no sé, si yo era ciego. No les puedo decir dónde está. Muchas veces tú no tienes que dar mayor explicación, porque simplemente tú no has visto, has escuchado. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Y esa palabra que tú escuchaste creó obediencia en ti. Y tú comenzaste a caminar creyendo a esa palabra. Tú todavía no has visto nada, pero tú estás recibiendo los beneficios de haber caminado en pos de una palabra que te está direccionando. Entonces, el milagro tiene que impactar a los vecinos. Versículo 13. Llevaron entonces al ciego, lo llevaron ante los fariseos. Y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Y volvieron pues a preguntarle también los fariseos, ¿cómo fue que recibiste la vista? Y él les dijo, miren pues, les voy a explicar. Me puso lodo en los ojos, me lavé y ahora veo. Y entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer semejantes señales? Y había disensión entre ellos. Y entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dice, pues a mí me parece que es un profeta. Oiga eso, yo quiero que vaya notando que a medida que el hombre iba exponiendo su milagro, y la sociedad él se iba abriendo paso dentro de una sociedad que todavía no lo conocía en ese estilo de vida. Entonces el hombre tiene que caminar por convicción, por una palabra que había recibido, porque aún no había visto a Jesús. Él solamente recibió una palabra. Entonces el milagro tiene que afectar a los religiosos. Los fariseos era la cultura religiosa de ese tiempo. Y entonces este milagro viene a mover de pronto los esquemas religiosos. Dice, pero fue en día de reposo. Y este hombre sanó en un día de reposo. Entonces llaman al hombre y le dicen, ¿y cómo fue que recibiste la vista? Y él dice, pues les cuenta la historia. ¿Y quién es? Pues a mí me parece que es un profeta, no puedo decirles más. Porque fue una palabra la que vino a accionar mi fe. Yo estaba parado simplemente en un lugar. Es más, yo nunca esperaba un milagro de esa naturaleza. Yo no sé cuántas veces Dios te ha sorprendido con cosas que muchas veces tú no te habías esperado. No esperabas que Dios lo hiciera a esa dimensión, de ese tamaño. Yo nunca me esperaba que iba a andar por Europa, por Suiza, Italia, España, por todos esos lugares viendo la gloria del Señor. Y le digo, Señor, ¿te pasaste conmigo? Me hablaste de las naciones. Pero yo estaba pensando que me iba a llevar a Honduras, El Salvador, a México, ahí cerquita. Y el Señor dice, no, vas a pasar el charco, te voy a llevar del otro lado. Diga conmigo, el Señor se pasa con nosotros. Aquel hombre había recibido un milagro que él mismo no le atinaba, hermano. Y entonces, oiga esto, afecta a los religiosos. Versículo 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. Entonces llamaron a sus padres, al padre del que había recibido la vista, a los padres, y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres le respondieron y le dijeron, sabemos que es nuestro hijo, y eso no tenemos ni la más mínima idea, la más mínima duda, es nuestro hijo. También sabemos que nació ciego.
Pero cómo ve ahora, eso no lo sabemos. O quién le abrió los ojos, tampoco lo sabemos. Él tiene la edad suficiente para responder por sí solo. Pregúntenle a él mismo. Este milagro rompe las estructuras sociales. Hay gente, hermano, que muchas veces cree que Dios tiene que funcionar a la manera de ellos. Si no, no funciona. Un día Jesús dice que llega a una casa, la casa se llena, están ahí sentados los maestros de la ley. Dice la palabra, y el poder del Señor estaba con él para sanar, pero no estaba sanando, no habían milagros. 4 hombres van allá afuera, levantan a un paralítico. 4 hombres, que es la iglesia que evangeliza. La iglesia que está viendo para acá, pero su proyección es para allá. La iglesia que está viendo la necesidad de la gente. Estos 4 hombres van donde el paralítico y dice que lo levantan y lo llevan y lo suben por el techo, rompen el techo y bajan al paralítico y lo ponen delante de Jesús. Estos 4 hombres rompen estructuras. Estaban haciendo algo que el Espíritu Santo los mandó a que hicieran. Por esa razón es que me gusta cuando Dios te habla y te da un diseño profético para estos últimos tiempos, porque Dios nos está mandando a romper estructuras. ¿Está conmigo en esta hora? No estamos en contra de una corriente, no. Estamos obedeciendo lo que la palabra de Dios dice y lo que el Espíritu Santo quiere que se haga. Solo imagínense que alguien vaya y que le rompa el techo de su casa. Dice que Jesús le dice, para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, al paralítico le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y allá te van a mandar la cuenta de lo... Y dice, y al instante el hombre tomó su lecho y fue para su casa. Pero Dios nos manda a romper estructuras. La fe no tiene límites. Oiga, los religiosos dijeron, pero es día de reposo, ¿cómo le es lícito? Vea conmigo el versículo 21, 22, 23. Dice, sus padres dijeron, él tiene la edad suficiente, pregúntenle. Versículo 24. Entonces volvieron a llamar al ciego, al que había sido ciego, y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y entonces él respondió y le dijo, si es pecador, yo no lo sé. Pero una cosa sí sé, que habiendo yo sido ciego, ahora estoy viendo. Les está diciendo, yo no les puedo argumentar lo que ustedes puedan decir. Lo que sí les puedo decir es lo que yo estoy viviendo en este momento. Es la gloria de Dios que está en mi vida. Amén. Pablo decía, imítenme a mí en lo que se relaciona a Cristo Jesús. Aquel hombre decía, yo no sé si ese hombre es pecador, yo no lo sé. Lo que sí es cierto es que yo recibí una palabra y esa palabra creó fe en mí y esa fe creó obediencia y me llevó a un estanque y recibí la vista. Estoy viendo. El milagro produce convicción y produce testimonio. Mire lo que dice la palabra. Versículo 28. Entonces le injuriaron. El 27 dice la palabra. Y él le respondió, yo os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué ustedes lo quieren oír otra vez? ¿Acaso ustedes quieren ser sus discípulos? Y entonces dice, y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, nosotros somos discípulos de Moisés. Versículo 29. Nosotros sabemos que ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Versículo 30. Respondiendo el hombre les dijo, diga conmigo, respondiendo el hombre. Y les dijo, esto es lo maravilloso,
que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Diga conmigo, a mí me abrió los ojos. Y vea el versículo 31. Estos dos versículos nos van a romper algunos esquemas en esta hora. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿qué dice? A ese oye. ¿Quién estaba hablando aquí? El ciego. ¿Y quién le enseñó a él? Teología. Ese hombre ni siquiera había aceptado a Jesús. Oiga esto. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, él estaba diciendo, estaba hablando de sí mismo y hace su voluntad, a ese oye. Oiga esto. Desde el principio no se ha oído a uno decir a uno que nació ciego. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, y ahora nos quieres enseñar a nosotros. Diga conmigo, este hombre estaba hablando profundidades. No sé quién le habló a este hombre acerca del pecado, y no sé quién le habló acerca del perdón. Pero él todavía, lo vamos a ver un poquito más adelante, aún no le había entregado su corazón a Jesús. Esto me gusta porque lo dejó calladito a usted. Versículo 35 al 40. Por eso no se trata solamente de un milagro, se trata de un encuentro personal con Jesús. Oyéndolo Jesús, que lo habían expulsado, y hallándole, si dice la palabra que lo halló, es porque lo estaba buscando. Y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él le dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Este tipo ya estaba predicando y todavía no conocía del todo a Jesús. Qué silencio. Oiga esto. ¿Sabe por qué muchos no predicamos? Simplemente porque no vivimos. Dice que Jesús predicaba y enseñaba. La enseñanza era él mismo. La predicación era lo que él decía de él. Un famoso predicador decía, predica y de vez en cuando di unas cuantas palabras. La predicación más intensa y comprometedora e impactante es tu propia vida. Aquel hombre recibió una palabra, pero esa palabra venía con fuego de parte de Dios y le creó una pasión en su corazón. De tal manera que él no se cohíbe ante las circunstancias. Yo no sé cuántos de nosotros hemos sido testigos en estos últimos meses de cómo ese grupo salvaje, animal, bestia de allá del Medio Oriente están masacrando cristianos. Y que esa gente muere sosteniendo su fe. Y son decapitados. Están sosteniendo su fe. Nosotros negamos nuestra fe por cualquier cosa. Nosotros condicionamos nuestra fe. ¿Aló? Condicionamos nuestra fe. Si no nos conviene hablar acerca de nuestra fe porque es un eminente personaje político y no queremos que sepa que somos cristianos, nos quedamos callados y no hablamos y no ponemos de manifiesto nuestra fe. Este hombre fue con los religiosos. Los religiosos lo podían matar. Los judíos no digamos, porque estaban en contra de una tradición judía. Y dice la palabra que lo que hicieron fue que lo expulsaron, simplemente. Muchas veces con tus convicciones
hay lugares donde tú no vas a caber. Y te van a ver como cosas raras. ¿Y este qué se cree? Sí. Cuando tú recibes una palabra, esa palabra va a traer una pasión en tu corazón que te va a prender y te va a mantener prendido donde quiera que tú estés. Por eso hay un corito que dice: brilla en el sitio donde estés, porque puedes con tu luz algún perdido rescatar. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Una persona que obedece recibe revelación de parte de Dios. Este hombre ya estaba hablando palabras profundas. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguien le abra los ojos a alguien. ¿Quién le habló a este muchacho del principio? ¿Cómo sabía él que desde ese principio no había nadie que se hubiera levantado con ese poder encima de que era ciego? Y entonces lo expulsaron. Y oyendo Jesús que lo habían expulsado, lo halló y le dijo: ¿crees en el Hijo de Dios? Y respondiendo, él le dijo: Señor, ¿quién es para que crea en él? Y le dijo: el que pues le has visto. Y Jesús le dijo: pues le has visto, el que habla contigo él es. Y él le dijo, creo, Señor. ¿Y qué dice? Y le adoró. Y ese es el principio de esa revelación que tenemos allá del tabernáculo, donde se queman las grosuras y sale ese incienso de adoración delante de la presencia del Señor, y comienzas ese camino de la cruz tan glorioso y tan maravilloso. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y le adoró. Y le adoró. La adoración es el resultado de tus convicciones. Una persona que ha recibido algo de parte de Dios es una persona que adora. Que tiene una adoración espontánea delante del Señor. Nadie le enseñó a ese hombre que tenía que adorar. Eso surge del corazón. A este hombre no lo llevaron a una escuela de adoración. No. Eso surge y nace de un corazón agradecido delante de papá. Por eso adoramos y exaltamos el nombre de nuestro Señor. Póngase de pie, por favor, en esta hora. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Levanta tus manos al Señor en esta hora. Wow. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Yo siento la presencia del Espíritu Santo en esta hora. Hay una unción impresionante. Hay una unción impresionante en esta hora. Gracias te damos. Gracias te damos. Levanta tus manos, dale gracias a Él. Gracias te damos, papá. Porque yo soy una de esas obras que en medio de las circunstancias de mi vida, Señor, tú apareciste ahí en escena. Hablaste a mi vida, trayendo fe a mi vida, a mi corazón. Ha sido tan propicio a mí, Señor. Yo no lo merecía, estaba parado en el camino de la vida. Pero tú pasaste un día por ahí, cargado de tantas obras, Señor. Y tú viste en mí esa oportunidad de poner de manifiesto tus obras. Yo soy el resultado de tu amor, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor.
Levanta tus manos y dale gracias a Él. Oh, gracias, Jesús. Muchos han estado peleando con Dios diciendo: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? No, dale gracias a Él en esta hora. Oh, gracias, Señor. Gracias. Oh, eres maravilloso, papá. Eres maravilloso. Eres maravilloso, Señor. Abre las puertas del cielo. Díselo. Haz llover.